Muy buenas noches, un saludo cordial para todos nuestros televidentes. Como siempre, muchas gracias por estar con nosotros a las 6:25 de la tarde en directo y la repetición actualmente a las 5:30 de la mañana. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, abogado, director y presentador de este espacio de servicio. Anuncio importante, su caso en casa, pensando en ustedes, está en unos cambios bien importantes y lo han notado de unas semanas para acá. Estamos variando los temas. Estábamos hablando muchísimo del tema de pensiones y derecho laboral. Ahora estos temas se van a tratar exclusivamente los días martes con el doctor Orlando Hidalgo. Y los lunes, miércoles, jueves y viernes estaremos hablando sobre distintos temas. En el transcurso de esta semana, por ejemplo, estuvimos hablando sobre la provisionalidad de los funcionarios, servidores públicos, quienes están preocupados sobre quienes ganaron los concursos y vienen a ocupar esas plazas. Estuvimos el día martes hablando también sobre los temas laborales y de pensiones. El miércoles estuvimos hablando sobre propiedad horizontal, sobre lo que ocurre con algunos administradores de propiedad horizontal, quienes a veces no hacen las cosas bien. Eso lo estuvimos dialogando el miércoles. Ayer no hubo emisión porque había una transmisión especial del municipio de Envigado y hoy viernes el tema es importante. El tema es importante porque la pregunta es ¿qué tan conveniente es o no es ser codeudor? Que algunos llamamos fiador. Fiador ya es un término en desuso, pero hoy se llama codeudor. Cuando uno le dice, vea, me hace el favor, quiero que usted sea mi codeudor, que voy a comprar tal cosa o voy a solicitar determinado crédito. Hoy vamos a hablar cuáles son las responsabilidades del codeudor y qué deben tener en cuenta. ¿Y con quién vamos a dialogar sobre este tema? Pues con un abogado experto en la materia. Se trata del doctor Jorge Hernán Bedoya Villa. El doctor Jorge Hernán Bedoya Villa nos va a aclarar inquietudes sobre el codeudor y también un poquito sobre títulos valores, porque también está el tema de ¿será que una letra, un pagaré es un título valor? ¿Cómo se puede utilizar en un momento dado para el cobro de determinado deuda o de recursos? Doctor Jorge Hernán, bienvenido a su caso en casa, tema interesante este del codeudor. Doctor Juan Carlos, muy buenas tardes, muchas gracias nuevamente por el espacio, un saludo a todos los televidentes. Bueno, la primera pregunta, ¿qué es el codeudor? Bueno, el codeudor es la persona que se obliga a responder por la obligación ante el acreedor. Tiene la misma responsabilidad que el deudor o el titular de la obligación, que es llamado en nuestro sistema o en nuestros negocios con las entidades. ¿Por qué la generalidad de nuestros ciudadanos creen que el ser codeudor es simplemente como una especie de garantía, pero que una garantía que tiene unas limitaciones y no que responde de manera idéntica al deudor? Es decir, la única diferencia es que el deudor disfruta del crédito, disfruta del producto que compró, pero el codeudor no disfruta de eso, pero sí responde igualito al deudor en caso de que éste quede mal. Y le toca pagar si el titular de la obligación o el deudor principal no responde por esa obligación. En muchas ocasiones están mal llamados el término fiador diferente al codeudor. ¿Y cuál es la diferencia? El fiador responde siempre y cuando el titular de la obligación o el deudor principal no responde, tiene el beneficio de exclusión. Diferente es que el codeudor va a responder de la misma manera frente al acreedor. En este caso tendríamos que es una obligación en cabeza de dos personas. No quiere decir ello, como mal llamado o mal es entendido por muchas personas, de que primero la obligación está en cabeza del titular y si no le obliga la entidad acreedora, si no puede recuperar, entrará el codeudor a responder. En este caso, el codeudor responde por toda la obligación. Le pongo un ejemplo, sí, doctor. Un ejemplo es que con el ejemplo aprendemos muy fácil aquí. Una persona debe, dos personas deben 12 millones de pesos, entonces van y dicen, yo le pago 6 y salgo de la obligación siendo deudor o codeudor solidario. Están errados porque al ser codeudores o deudores solidarios responden por la totalidad de las obligaciones. A ver si le entendí. Por ejemplo, Juan Carlos Hurtado adquiere un crédito y dos son los codeudores. Yo no pagué, entonces la entidad crediticia insta a los dos codeudores. ¿Pagan los codeudores por partes iguales lo que yo quedé debiendo o la entidad crediticia decide a quién le exige que pague la totalidad del monto adeudado? Está facultada para exigirle a uno o a todos la totalidad de la obligación. No es que repartan la obligación. No es que se divida la obligación, porque al ser deudor solidario o codeudor
se obliga con su patrimonio a responder por toda la obligación. Bueno, sabemos que usted es un abogado que también se dedica al tema de asesoría en materia de recuperación de cartera. Cuando una persona no cumple, el deudor no cumple, ¿en qué momento la entidad requiere al codeudor? Más o menos, ¿cómo funciona eso? Dependiendo de cada entidad, pero siempre las entidades van a hacer un trámite de cobro prejurídico, es decir, llamar, hacer la gestión telefónica, gestión comercial para decirle su codeudor está, o su titular de la obligación que usted codeuda está atrasada, póngase al día y evite ese cobro jurídico, reportes en centrales de riesgo. Si ese tema, si en esa etapa la persona no logró ponerse al día ni mostrar señales de pagar, pasa a cobro jurídico la obligación. Cobro jurídico. Es decir, si va a una demanda, se puede iniciar un embargo en contra del titular y del codeudor, porque como lo dijimos anteriormente, responde solidariamente por toda la obligación. ¿Qué es lo más complejo de ser codeudor? Mejor dicho, cuando a uno le piden ese favor, que a mí me parece un favor bastante complicado, lo digo porque en carne propia ha habido dificultades por viejas situaciones donde uno ha servido de codeudor. ¿Cuáles son los consejos? Quien nos está viendo y están precisamente pendientes de eso, ¿qué deben tener en cuenta? En primer lugar, confiar totalmente en la persona que se va a ser titular de la obligación y tener la certeza o tener la confianza de que esa persona va a responder mensualmente por sus cuotas dentro del crédito. A mí alguien me preguntaba recientemente, Juan Carlos, es que yo serví de codeudor, pero es que a mí me engañaron y tal cosa. ¿Existe alguna razón que impida que el codeudor responda? O sea, ¿hay algunas causas o cosas de fuerza mayor que permitan que el codeudor se libre de la responsabilidad? En este caso, la única opción que haría sería el tema de insolvencia económica, que el codeudor pueda, con otras obligaciones de las cuales él es titular, entre en una cesación de pagos y se incluya en una insolvencia económica. Una insolvencia económica o que que otra cosa de fuerza mayor, no podemos hablar ni de amenaza, ni ese tipo de cosas. No, porque los pagarés vienen muy bien estipulados en que se dice, se obliga solidariamente a pagar a favor de X persona o de X entidad. O sea, ese cuento de que me forzaron no cabe ahí. No, señor. Habría que iniciar un trámite, ya pues un proceso verbal para demostrar vicios en el consentimiento, pero ya es muy complejo. Vicios en el consentimiento fue que yo llegué a firmar esos, pagaré amenazado y tal cosa, y ya es un tema desde el ámbito penal complicado. Ana Sofía, desde el municipio del Carmen de Viboral, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Y cuéntenos si ha tenido alguna experiencia o dificultad con este tema de fiador o codeudor. Sí, doctor, es para yo explicarles. Vea, yo tengo una propiedad. Yo me separé hace 14 años. Nosotros partimos bienes y él vino y él dice que embargó pues hipotecó la plancha, la terraza que me quedó aquí en la casa. Y resulta que fuimos al juzgado y dicen que hay una hipoteca sobre esa casa, sobre esa terraza. Y investigando nosotros no embargó, fue que llegó el señor allá con mentiras y dijo que embargó, y ya el señor nos dijo a nosotros que él no me iba a quitar a mí nada, que él fue que le hizo un chanchurrio ahí con la tal hipoteca. ¿Y cuál es su pregunta para podernos ubicar en el tema y saber qué responderle? La pregunta mía importante es en el tema es de que vea, la propiedad mía lo hicimos partición de bienes. Y ya eso fue por el juzgado de Río Negro, y ahora dice él que él se va a conseguir la escritura del segundo piso. Si eso, el 50% me lo dejaron a mí y el otro 50% a mis 2 hijos. Y a él no le dejaron nada, no le dieron nada, porque supuestamente la propiedad del 50 era de él y el 50 era mío. Y el 50 de él le había vendido a los 2 hijos míos. Entonces, supuestamente él no tenía propiedad, y él me dice que no, que lo que me tocó a mí, que tengo que partirlo con él, porque eso así. Doña Ana Sofía, yo le voy a responder lo siguiente. Yo veo que este es un tema, es un tema más bien como relacionado con repartición de bienes. Había que mirar qué fue lo que vendieron, qué fue lo que repartieron, quiénes eran los herederos, si los hay, cuáles era el porcentaje de los herederos rigurosos, cómo fue todo el tema. Yo la invitaría a que nos escriba los detalles al correo del programa.
su caso en casa @teleantioquia.com.co o que nos llame en horario de oficina al 444-5314, porque habría que mirar, doctor, todo el escenario. Ella habla de una hipoteca, de alguien que ya no tenía un 50% de una propiedad. En fin, yo creo que eso ya se nos sale un poquito del tema, doctor, sí, doctor Jorge Hernán Bedoya. Igualmente, muchas gracias a nuestra televidente. Ahí estamos pendientes para poderle ayudar en los próximos días, para que nos escriba y nos cuente todo en detalle. Sigamos hablando entonces del codeudor. Resulta que el codeudor tendrá las mismas garantías de pronto en un momento dado negociar con la entidad bancaria y decir, mire, vea, es que yo soy el codeudor aquí y yo no tengo de pronto toda esa capacidad económica, no me cobren tanto, vamos a reducir intereses. ¿Qué posibilidades tiene el codeudor cuando ya el deudor definitivamente no hay nada que hacer con él? Bueno, como bien lo establecimos ahora, el codeudor responde y en igual condición frente a la entidad acreedora. Entonces, tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones para sentarse a negociar con la entidad acreedora, con la persona gestora del cobro, para establecer los acuerdos de pago, es decir, le pago capital, le pago intereses de mora, intereses corrientes y poder llegar a un feliz acuerdo para la cancelación de la obligación. Nunca el codeudor podrá tener un beneficio al señalar que él pensó que ese deudor iba a cumplir, que venía pagando bien las cuotas. O sea, no hay ninguna excusa que el codeudor pueda tener para facilitar la negociación. Ya dependerá de cada entidad que el codeudor o el obligado le ofrezca cancelar un pago, de hacer un pago inmediato y poder tener un beneficio en rebaja de intereses o condonación de intereses y de honorarios. Pero la liquidación que da la obligación es la que tienen que pagar ambos. Uno pensaría en teoría que el codeudor, digamos, cuando asume la responsabilidad del pago en el que incumplió el deudor, pues digamos que él paga y el codeudor quedaría con la potestad, usted me aclara si sí o si no, repetir contra él, porque puede que hoy el deudor no tenga patrimonio, no tenga salario, no tenga recursos con que pagar, pero en el futuro puede que sí. ¿Podrá ese codeudor repetir luego contra el deudor? Puede inicialmente a presentar una acción en contra del deudor, pero tiene que demostrar que no se gastó el dinero él, que sufrió, digamos, un perjuicio con el tema del embargo, si llegó hasta embargo. ¿Para qué? Para que en un proceso ordinario verbal pueda demostrar esos perjuicios y cobrarle al otro. ¿Por qué se ha vuelto tan complicado el tema? O sea, ¿por qué las entidades están exigiendo tanto el tema del codeudor? Porque tienen que garantizar el pago efectivo de la puesta del crédito en manos de la persona o del titular. Entonces tienen que asegurarse bien de que el dinero que confían que le van a entregar y confía que se lo va a pagar, si esta persona sufre alguna calamidad, algún desempleo, tenga la garantía personal de un codeudor que responda por esa obligación. Bueno, para quienes de pronto no entienden mucho el tema, codeudor es lo que conocíamos antes, que venga, sírvame de fiador, para que entendamos de pronto, porque la gente probablemente dirá, codeudor, ¿qué será eso? Lo que llamábamos fiador, ¿cierto? Para ubicarnos un poquito ahí. Legalmente es diferente, tenemos que hacer la Pero distinción. confundimos. Nosotros en el día a día con nuestros clientes o con las personas que hablamos siempre, tienen la conciencia de que son los fiadores y que son... Es que fiadores ya no existen, no se existen. Ya el fiador no existe, no existe porque el fiador tiene el beneficio de que si no se le cobra al titular, se le va a cobrar subsidiariamente a él. Claro, el codeudor se obliga en igualdad de condiciones frente al acreedor. Claro, y la entidad le interesa más tener un codeudor que un fiador, por lo que usted acaba de manifestar. Don William, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo me le va? Muy bien, gracias. Para el programa. Muy amable. Su pregunta, por favor, don William. Es que una hermana mía se le presentó una situación. Otra hermana de nosotros le cogió la cédula, hizo en un almacén una compra, pero suplantándola y firmó por ella. En este momento ella está en Procrédito. ¿Qué puede hacer? Bueno, don William, muchas gracias. ¿Qué pasa con ese tema? Pues aquí ya estamos hablando un poquito del derecho penal. Casi ya tendría que ir a Fiscalía a presentar Suplantó una la denuncia. firma ante la Fiscalía, denunciar que utilizaron su documento. Eso es muy frecuente. Sí, porque frente a la entidad quien se obligó fue la persona que está en la cédula, entonces la entidad tendría que verificar detalladamente la situación, pero la persona que cogió o tomó la cédula y se hizo pasar por la otra persona ya tendría que afrontar un proceso penal. Un proceso penal, y el almacén también revisar en un momento dado porque no verificó que efectivamente la persona que portaba ese documento fuera la misma. ¿Será que entonces ahí habría una especie como que de solidaridad para que no le cobren
tendría que ir con la entidad, pero si solamente se obligó a una persona, es la que aparece en la cédula y cada entidad tiene que verificar exhaustivamente, por eso es tan detallado el tema de cómo es cada otorgamiento de crédito. Yo quiero aprovechar también su presencia aquí porque se habla muchísimo de los títulos valores y entonces nos hablan de la letra, nos hablan del pagaré. Nosotros estamos usualmente acostumbrados a que todo lo firmamos. Cuando necesitamos plata, firma y después cuando nos cobran, bueno, y también nos pasó esto para que nos dé una recomendación. Me preguntó alguien que le prestó 5 millones de pesos a un amigo y le firmó una letra. Entonces, ¿qué debe hacer? Y la pregunta es, y bueno, ¿y su amigo tiene algún patrimonio o algo para que pueda entrar un proceso ejecutivo? No, no tiene. Entonces, también es otra situación complicada en esto de los que usted puede tener a veces un pagaré, una letra, pero para enmarcar porque no puede hacer nada con ella. Como decimos en el tema, tenemos una sentencia para enmarcar. Para enmarcar. Sí, señor. Habría que determinar si la letra está debidamente diligenciada, si cumple con los requisitos de título, valor y en especial los requisitos de la letra de cambio y presentar un proceso ejecutivo ante el juzgado, en este caso por la cuantía de pequeñas causas. ¿Cuáles son los requisitos de una letra? Cuando uno le dice, venga, le voy a prestar una plata, pero con una letra. Bueno, inicialmente que esté firmada por quien se obligó a pagar esa suma de dinero y que incorpore en él el valor que tenga o el valor que sea deudor. ¿Debe ponerse el plazo? Las letras pueden diligenciarse en blanco, pero para presentar al cobro en un proceso ejecutivo debe estar diligenciada totalmente. Y ahí es donde viene el problema, porque muchas personas les prestan el dinero, pero con letra, un pagar en blanco, una letra, y no dicen, bueno, usted me deberá pagar en tal fecha, el plazo. Entonces, ¿qué podría pasar allí? A ver, lo más recomendable... Que es una queja muy común. Claro, lo más recomendable es que cuando se tenga una letra, que se diligencie totalmente, es decir, que se tenga la fecha de pago exacta desde que se firme. Los pagarés permiten, incluso las letras de cambio también, pero es más usual en los pagarés que se firme una carta de instrucción, es decir, cómo se va a diligenciar el pagaré al momento de llenarlo y exigir su cobro. Muy bien, vamos a ir a una corta pausa. Hoy estamos hablando sobre qué tan bueno es ser fiador o codeudor, sobre los títulos valores, pagarés, letras de cambio. Ya regresamos. Bueno, continuamos en su caso en casa, hoy hablando del tema del codeudor. Doctor, bueno, vamos con televidentes de Barranquilla. Don Aníbal en Barranquilla, buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo me le va? Muy bien, gracias. Mira, le iba a hacer una preguntita. Hace 3 años yo tenía un negocio y me quebré en él, quedé insolvente, no tengo trabajo, no tengo nada de eso y quedé debiendo plata en unas tarjetas en un banco. ¿Y qué puede pasar con eso? Bueno, don Aníbal, precisamente yo conversaba antes del programa con el doctor Jorge Hernán Bedoya y le preguntaba sobre ese tema. Es que usted puede ser codeudor de alguien hoy, alguien muy juicioso y económicamente estable, mañana le puede cambiar a uno la realidad. Y por ejemplo él menciona, bueno, es que yo tuve una empresa, me quebré y ahora ¿qué? Debo plata. Pues hay unos temas que son procesos de insolvencia económica, pero usted tiene que deberle a más de una persona y eso es otro tema que hemos tratado aquí. Pero dentro de esas negociaciones, doctor Jorge, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que puede hacer un señor como Aníbal en Barranquilla? Don Aníbal, lo más recomendable es acercarse a la entidad, presentar de pronto una propuesta de pago, así sea cuotas moderadas, y el tema de la insolvencia sería pues como otra salida, porque de todas maneras la obligación que usted tiene con la entidad fue pagar a cierto tiempo determinadas cuotas, entonces la obligación va a quedar ahí viva. Ahora una recomendación, cuando uno, lo que logro entender es que don Aníbal en Barranquilla es comerciante, cuando usted es comerciante, independientemente de que tenga una situación económica difícil, lo más importante es volver a poder nuevamente sanear esa vida crediticia, porque con el crédito es que trabajan los comerciantes y muchas personas en este país. Esa hoja crediticia o esa vida crediticia sí que es importante para muchísimas cosas. ¿Cuántas personas por estar en centrales de riesgo se cierran muchas puertas? Es lo que más miran las entidades, claro. Su historial crediticio, su capacidad de endeudamiento para poder otorgar créditos, tanto al titular de la obligación o deudor principal como al codeudor, que ya los esclarecimos, son responsables en la totalidad de la obligación, le van a hacer el mismo estudio. ¿Por qué? Porque como responden en la misma
en la misma capacidad frente a la entidad, le hacen el mismo estudio para los dos. Mejor dicho, si a usted lo ponen a decidir y el televidente que lo está viendo, hay televidentes que dirán, no, yo no tengo con qué pagar y no voy a pagar nunca y no me interesa y voy a estar en centrales de riesgo. ¿Cuál es su sugerencia frente a quien piensa así, pero de todas maneras en un momento dado va a necesitar también un crédito, necesita otra vez oxigenar su negocio, en fin, o arrancar de cero? Siempre vamos a necesitar, digamos, de estas entidades. Lo más recomendable es empezar a sanear esa cartera, a empezarle a hacer abonos, a acercarse. Venga, yo quiero hacer un acuerdo de pago, quiero que mi obligación vuelva a su estado natural, no natural, que vuelva a reactivarse mi historial crediticio. ¿Por qué? Porque el día de mañana voy a conseguir de pronto una casa, claro, de pronto un vehículo, quiero montar un negocio. Ese historial crediticio va a ser sumamente importante reactivarlo. ¿Usted qué opina sobre las propuestas que han hecho en el ámbito nacional, precisamente de que quienes pagan sus deudas no sean castigados en las centrales de riesgo durante tantos años? Porque es que ese es otro problema, la gente se pone al día y entonces 3, 4 años con el castigo en data crédito y no puede nuevamente oxigenarse. Lastimosamente se cayó el proyecto de ley que permitía a los deudores estar un tiempo más corto en las centrales de riesgo, pero es necesario remodelar esa situación para que el castigo no sea tan amplio, porque tanto la entidad necesita de los deudores o de los otorgar créditos, como los deudores o los clientes necesitan de los créditos para reactivar su economía, su vida. Usted que es especialista en el tema de recuperación de cartera, ¿cuál es el problema más grande que tenemos en Colombia y por qué, por qué nos colgamos tanto en el tema de deudas? ¿En qué están fallando tanto entidades al otorgar los créditos y los ciudadanos que los estamos buscando? Hay muchos factores. El desempleo en algunos casos, se tiene que hablar de que hay mucha gente que es mala paga, pero el mayor porcentaje es el desempleo. Una persona viene bien con su hábito de pago, se le terminó el contrato y lastimosamente entró en ese estado cesante y no pudo seguir pagando sus obligaciones. Porque alguien experto también en el tema crediticio nos decía que también las entidades crediticias tienen una responsabilidad muy grande, y es que si ven que una persona no tiene la capacidad de pago en el estudio que le hacen, pues a veces entregarle muchas tarjetas de crédito y muchos créditos, pues también están siendo de alguna forma, están enredando a esa persona, la están asfixiando cuando le entregan muchas cosas que no puede pagar. Claro, cada entidad depende de su colocación o de su meta para poder otorgar tarjetas de crédito o los créditos de libre inversión, pero tienen una responsabilidad obviamente de cuánto es la meta de su colocación. Tendrían que ir a mirar si efectivamente van a cumplir o si se están sobreendeudando las personas que acuden a ellos. Vamos con Ángela en el municipio de Carepa, Antioquia. Muy buenas noches. Buenas noches. Cuéntenos. Doctor, yo quiero hacerle una pregunta. Buenas noches. Continúe, vamos a disminuirle todo el volumen. Yo quiero hacer una pregunta. Ocurre que yo hice un préstamo en una entidad crediticia. Bueno, el problema con doña Ángela es que tiene todo el volumen del televisor, entonces lo que hace es que hace un feedback. Se nos acaba el tiempo, nos da tiempo todavía. Bueno, nos quedamos sin saber, ¿sabe? Que quede inquieto con la pregunta de doña Ángela. Es que ocurre que yo hice un préstamo en una entidad crediticia. Perfecto, continúe. Entonces, ¿y qué pasó? Esa entidad le vendió a un banco sin contar conmigo. Ya. Entonces, ¿yo qué puedo hacer en ese caso? Pues, ¿será que ese fue otro banco que le vendió la cartera? Oiga, pues yo les pregunto, ocurre que él le vendió la cartera a un banco sin contar conmigo. ¿Pero él quién? Y ese préstamo, en vez de bajar, sube más. Entonces, ¿yo qué puedo hacer ahí? No entendí. ¿Pero él quién? ¿Un familiar suyo? Sí. Bueno. Es que esto de la compra y venta de cartera, usted lo mencionaba, porque se nos está acabando el programa, pero usted nos mencionó antes del programa, nos conversábamos sobre eso de venta y compra de cartera, ¿eso qué? Tendría que verificar, no le entendí muy bien a la señora, si fue el banco que vendió a otra entidad. O fue un familiar que vendió la cartera y resulta que ella en vez de pagar menos está pagando más. Porque puede haber habido una subrogación ahí y ella pues sigue igual debiéndole el crédito, pero ya la tercera parte.
Yo le agradezco al doctor Jorge Hernán Bedoya Villa. ¿Sabe una cosa, doña Ángela, y los televidentes que quedaron con inquietudes? Acá al final del programa estamos con los datos del doctor Jorge Hernán, su número de celular para que lo llamen, está el correo electrónico del canal y está la línea 444-5314. Gracias al doctor Jorge Hernán Bedoya Villa. Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa en la dirección y presentación de este espacio de servicio. No se vayan, porque ya viene la emisión central de Teleantioquia Noticias, porque Teleantioquia te ve en grande.